Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal de YouTube llamado Perú, Orgullo de España. El tema de hoy es Simón Bolívar y su relación con el país andino. Concretamente, vamos a llamar a nuestro vídeo Simón Bolívar fue el enemigo número 1 del Perú. Por muchas razones. Vamos a tratar de desmitificar su figura como una persona de izquierdas, que nunca lo fue. De hecho, fue una persona de derechas que jamás llevó a cabo ninguna reforma social como proclaman Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela. Ha sido fantaseada su figura como una persona de izquierdas que realizó reformas para favorecer a los pobres y desfavorecidos en América, y no es cierto. De hecho, Herbert Morote, en su libro Bolívar, Libertador y enemigo número 1 del Perú, lo califica como derechista y enemigo público número 1 del Perú. Ya basta de tanta demagogia que diferentes presidentes de Venezuela han utilizado como una figura de izquierda, ¿no? De hecho, el historiador, economista y escritor dijo que tras varios años de investigación sobre la presencia de Bolívar en el Perú, descubrió que hizo muchísimo daño al país. Lo sacrificó, lo expolió y lo cercenó en más de 1,1 millones de kilómetros cuadrados. Desde Guayaquil hasta el Alto Perú. Además, pretendió apoderarse de las ciudades de Jaén y Maynas, dos provincias peruanas, e hizo los preparativos para regalar a Bolivia la costa sur del Perú, a partir de Arica. Morote estudió las cartas del libertador venezolano, que vivió entre los años de 1783 y 1830, y desvela aspectos interesantes y pocos difundidos del prócer, cuando la naciente República del Perú sufrió una brutal represión y la desmembración de su enorme territorio, como no le ocurrió a ningún otro país de América. Es decir, seguramente Simón Bolívar tenía un especial odio hacia el Perú porque era la joya de la corona del Imperio Español, y por eso planificó con alevosía atacarlo de esta forma frontal y represiva. Aseguró que su obra sale en un momento en que personajes como el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y ahora mismo Nicolás Maduro, levantan la figura histórica de Bolívar y buscan asignarle un pensamiento nacionalista y de izquierda, cuando, como hemos dicho antes, no solamente no fue de izquierda, sino que era claramente de derecha radical, extrema derecha, y además no introdujo ninguna reforma social, en absoluto. El resurgimiento bolivariano me ha animado a publicar este libro con el fin de divulgar la etapa de Bolívar en el Perú y narrar el giro a la guerra que dio el Libertador, logrando nuestra independencia en 15 meses y sometiéndonos los siguientes 21 meses a una brutal represión, dijo el propio escritor. Uno de los objetivos del trabajo de Morote es reflexionar sobre la figura de Bolívar y promover que otros historiadores investiguen la presencia del Libertador sin idealizarlo, sino dándole su real dimensión, precisó. Bien, es importante saber que quien consiguió la independencia de las naciones americanas no fue solamente Bolívar, sino contó con la ayuda inestimable de Napoleón Bonaparte, que al haber atacado a la ciudad, al país hermano de España, con el cual tenía un pacto de familia y un pacto de no agresión, utilizando la estrategia de querer cruzar con sus tropas desde los Pirineos hasta Portugal, se la jugó al rey de España, a Carlos IV,
y finalmente se quedó en España. Afortunadamente supimos expulsarle, pero costó lógicamente un sacrificio y unos años hacerlo, y esos fueron precisamente los años en los cuales las naciones americanas aprovecharon para atentar contra el Imperio español y conseguir su ansiada libertad, que vemos que realmente no fue así. Posiblemente Perú habría estado mucho o muchísimo mejor siguiendo como parte del Imperio Español, en el cual gozaba de una situación de mucho prestigio, mucha riqueza, tanto económica como cultural, y precisamente al quedar en manos de un desalmado como Simón Bolívar, pues no solamente le fracturaron el territorio, sino también consiguió que Perú perdiera parte de su poderío económico, y además había hecho unas promesas a otras naciones europeas como Francia y fundamentalmente Inglaterra, de que les iba a regalar pues un territorio que jamás le correspondía a él. Por ejemplo, en este caso era Panamá y Nicaragua, pero también, vamos, las cartas revelan que tenía algunas intenciones oscuras con las provincias de Perú del sur del país. Bien, en el libro el autor rechaza que el prócer haya sido un defensor de los pobres y de los indígenas, conforme se asegura en varias obras. Bien, sostiene que en una carta que Bolívar escribió en Ecuador dice textualmente: los indios son todos truchimanes, todos ladrones, todos embusteros, todos falsos, sin ningún principio moral que los guíe. Bien, vamos a visitar de forma breve la obra de este señor, que precisamente, como dije antes, se llama Bolívar, libertador y enemigo número 1 del Perú. Bien, está publicado en la editorial Jaime Campodónico, en Lima, Perú, y vamos a analizar algunos de sus contenidos. En particular, los primeros pasos de Bolívar para entrar en el Perú, el preámbulo, situación del ejército español, Pichincha, un mal presagio a la ambición bolivariana, la pérdida de Guayaquil, la conferencia de Guayaquil, que fue una trampa para el Perú, y finalmente Bolívar prepara el abordaje. Bien, vamos a centrarnos, aunque tiene muchas partes, lógicamente, una parte de tiranía, mutilador del Perú, pero vamos a centrarnos en el preámbulo del libro. Primeros pasos. Bien, sin Bolívar, el Perú no se hubiera independizado el año 1824, pero sin él, el Perú hubiera sido más grande y más fuerte. Nuestro libertador sacrificó, expolió, engañó y cercenó al país a tal extremo que ninguna otra nación latinoamericana jamás llegó a pagar por su independencia lo que el Perú pagó por la suya. Ninguna otra tampoco estuvo en tanto peligro de perder aún más. Sin Bolívar, nuestra independencia hubiera demorado unos años. Con Bolívar, nuestras pérdidas fueron irrecuperables. En solo 15 meses, Bolívar logró la victoria contundente que puso fin a 300 años de colonialismo. Bueno, ahí yo no estoy de acuerdo. Perú nunca fue una colonia de España. Perú fue un territorio de ultramar, como he afirmado en diferentes vídeos anteriores. Pero la premura por independizarnos el año 1824 nos costó, entre otras cosas, la pérdida de más de la mitad del territorio nacional. ¿Ha habido otro país latinoamericano que haya pagado por su independencia más de 1.100.000 kilómetros cuadrados? Bolívar no se contentó con despojarnos de Guayaquil y el Alto Perú, también pretendió apoderarse de Jaén y Maynas, que en esos tiempos abarcarían
más de 100.000 kilómetros cuadrados. Esto es el 10% del territorio nacional actual. Y además, no contento con eso, quería regalar a Bolivia la costa desde Tacna a Antofagasta. Otros pagos por nuestra independencia, el año 1824, fueron el continuo atropello a la Constitución, el mancillamiento del Parlamento, la traición a la población indígena, la restauración de la esclavitud y, lo peor de todo, peor aún que la pérdida de la mitad del territorio nacional, fue el mal ejemplo de caudillaje militar que dejó un libertador quien, a pesar de su carisma, que era, sí, seguramente un indudable genio e inteligencia, no fue capaz de comprender que el Perú no necesitaba un modelo como él, ni como el de Napoleón, ni como el de César, sino como el de Washington o Jefferson. Por eso Bolívar, al morir, no dejó ningún heredero ni herencia, solo burdos, imitadores y caos. Veremos a continuación cómo fue que nuestro libertador Simón Bolívar se convirtió en el peor enemigo que ha tenido el Perú en su historia. La ambición de Bolívar por desplazar a San Martín como el libertador del Perú surgió a medida que fueron aumentando sus triunfos en Venezuela y Colombia, aunque realmente fue consecuencia de un proceso que estuvo latente en su mente desde hacía mucho tiempo atrás. El conocimiento de la historia de los pueblos latinoamericanos que el Perú, por su riqueza, encabezaba, había sido inculcado desde temprana edad por sus maestros Andrés Bello y Simón Rodríguez. De allí nació en él una mezcla de admiración y de envidia por la riqueza del Perú, unido a un justificado desprecio a la acomodaticia sociedad limeña, que a veces entendía o extendía inmerecidamente a la población en general. Todos estos sentimientos desembocaron en un temor a que el Perú, luego de su independencia, pudiese alcanzar en América del Sur la hegemonía que ya había ejercido en la colonia. Mucho antes de sus triunfos en Venezuela y Colombia, leemos algunas cartas que escribió desde Jamaica en el año 1815, en las que refleja su increíble desparpajo para disponer de territorios y pueblos ajenos. En esta oportunidad ofrece a los ingleses Panamá y Nicaragua. Años más tarde incluso dispone como suyo de Guayaquil y del Alto Perú. Bien, aquí se ve un fragmento de una carta inmoral a Maxwell Hislop, importante hombre de negocios inglés, que tenía acceso a su gobierno. Le pide ayuda material y económica a cambio de regalarle países que no le pertenecen. ¿Les suena conocido este relato? Sí, lamentablemente ocurrió en México con el general Santa Anna, que se comprometió a no intervenir en la tierra en disputa en el norte, siempre que le dejaran en paz a él, los angloamericanos, y siempre que le permitieran entrar al país sin hacerle ningún problema después de su exilio. Lamentablemente, tanto México como Perú habrían estado muchísimo mejor en la colonia española, bueno, mal llamada colonia, como dije antes, en el territorio de ultramar llamado el Virreinato del Perú, en el cual gozaba de una situación estupenda, gozaba también de una calidad de vida envidiable, extendida a la mayoría de la población, eso hay que recalcarlo. Entonces, la conclusión es, podríamos seguir leyendo lógicamente, por ejemplo, cuando Bolívar menciona a los esclavos y siervos del Perú, aludía principalmente a los indígenas. Respecto a los limeños, Bolívar tenía suficiente conocimiento de que el virreinato del Perú contaba con el apoyo de la aristocracia criolla,
cuyo mayor temor no era la autoridad virreinal, sino un levantamiento indígena que acabase con sus privilegios. Más adelante, en agosto de 1821, cuando todavía estaban tibios los soldados muertos de su victoria en la batalla de Carabobo y la proclama de la independencia del Perú por San Martín resonaba en los balcones limeños, Bolívar envía una carta a Santander, vicepresidente encargado de la presidencia de Colombia, en la que pide tropas para independizar al Perú cuando ningún peruano consideraba siquiera la posibilidad de pedir su ayuda. Bien, el fragmento de su carta dice: pero cuidado, amigo, que me tenga usted adelante 4 o 5 mil hombres para que el Perú me dé 2 hermanas de Boyacá y Carabobo. No iré si la gloria no me ha de seguir, porque yo estoy en el caso de perder el camino de la vida o de seguir siempre el de la gloria. Para llenarse de gloria en el Perú y desmembrarlo, tenían que ocurrir primero 2 eventos. 1, que San Martín fracasara, y 2, poder atravesar Quito, llamado después Ecuador, que estaba en poder de los españoles. Bolívar se encargó de allanar ambos obstáculos. En octubre de 1821, a pocos meses de la carta de Bolívar a Santander, arriba indicada, se produce en Lima, en condiciones sumamente oscuras, un intento de rebelión contra el protector del Perú, San Martín, en el que participa Tomás Heres, un coronel venezolano de quien se sospechaba que mantenía contactos con Bolívar. Qué casualidad, ¿no? Sin condiciones oscuras, lógicamente, bueno, no oscuras no, simplemente estaba claro, era un acto de traición. Tomás Heres era un coronel que funcionaba como un sicario de Simón Bolívar y que promovió ese intento de levantamiento, rebelión contra el protector del Perú. Cuando se puso al descubierto en su reprobable complot, Heres acudió a San Martín y acusó a sus acusadores de ser ellos los que propiciaban el derrocamiento del protector. Argumento bastante inverosímil, poco creíble, dado que esos militares eran argentinos y lo habían acompañado en sus hazañas. Entre ellos estaban nada más y nada menos que Gregorio de las Heras y Rudecindo Alvarado, y ambos eran jefes de su Estado Mayor. Puestos cara a cara por San Martín, los que mutuamente se acusaban, se dejó claro que los rumores que decía haber escuchado al venezolano Heres no fueron confirmados por las personas involucradas. El resultado de este embrollo terminó con el dictamen del protector que, de manera generosa, dio las gracias por los servicios prestados al coronel venezolano y lo alejó de Lima, enviándolo a Guayaquil. Este oficial fue acogido con estimación por Bolívar. Lógicamente había seguido sus instrucciones de derrocamiento de San Martín. Y después del retiro de San Martín, vino nuevamente al Perú con las tropas colombianas sirviendo de ojos y de oídos del Libertador. El uso de infiltrar agentes en fuentes enemigas era parte imprescindible de la estrategia de Bolívar, tal como escribió en una carta al inglés Hislop. Bueno, afortunadamente tenemos estas cartas que lo que hacen es comprobar que Simón Bolívar, pues efectivamente fue un traidor, fue enemigo público del Perú porque lo odiaba profundamente por su esplendor y por la época dorada que representaba. Tenía miedo de que el Perú alcanzase la gloria en el resto del país, del continente sudamericano. La misión de Mosquera tuvo un objetivo más inmediato, que fue buscar la salud de América. Bolívar le encomendó desestabilizar al Perú nada más y nada menos, trabajo que Mosquera consiguió con poco esfuerzo debido a que la misma sociedad limeña, con personajes como el gran mariscal Ribagüero y el marqués de Torre-Tagle, no estaba a la altura de las circunstancias. Las instrucciones que recibió por escrito Mosquera de Bolívar fueron las siguientes, que están redactadas en una de sus cartas.
Es preciso trabajar porque no se establezca nada en el país, y el modo más seguro es dividirlos a todos. La medida adoptada por Sucre de nombrar a Torre Tagle embarcando a Ribagüero es excelente. Es preciso que no exista ni simulacro de gobierno, y esto se consigue multiplicando mandatarios y ponerlos en oposición. A mi llegada al Perú, este debe ser un campo rozado para que yo pueda hacer en él lo que convenga. Bueno, esta carta es demoledora sobre las verdaderas intenciones de Simón Bolívar. Espero haber aportado alguna luz ante la muy discutida figura de este libertador, que de todas formas hay que convenir que España no tenía ya posibilidad de seguir defendiendo esas tierras, y menos en una situación tan desfavorable como la que estaba viviendo en la península ibérica. Recordemos que a la salida de Napoleón sigue el rey Fernando VII, que no tenía ni barcos ni hombres que mandar a América. Entonces, aunque se hicieron algún intento de embarcar a soldados para defender las posiciones de los españoles en América, no fue posible porque veníamos de combatir con dureza a Napoleón, de expulsarle del país, y España estaba completamente cercenada y agotada en sus intentos de defensa. Bueno, entonces espero que este vídeo haya aportado algunas ideas esclarecedoras sobre la controvertida figura de Simón Bolívar. Saquen ustedes sus conclusiones después de haber visto los contenidos de las cartas, para ver si merece respeto, si merece la admiración que dicen los venezolanos que debe gozar este señor, o realmente hay que contemplarlo de forma crítica y reflexiva como un enemigo de no solamente del Perú, sino de, yo creo que de América en general, porque esas promesas de regalarle a los ingleses territorios de América Latina, pues no hacen más que comprobar que este señor no amaba a América, se amaba a sí mismo. Y lamentablemente esta misma situación la viviremos en México 25 años después, cuando en 1846 México se deja arrebatar la mitad de su territorio. Entonces hay un paralelismo ahí entre el Perú y México. La diferencia es que a México se le arrebató el enemigo del norte, angloamericano, de forma cobarde, cruel y sin ningún tipo de fundamento. Y al Perú se le arrebató supuestamente el libertador hermano, que tenía unas intenciones muy oscuras para el país. Entonces, lamentablemente, ambos países han sufrido la mitad, la pérdida de la mitad de su territorio en la historia, que es ya irrecuperable, y es necesario que se sepa esta situación. Por esa razón, les animo a que compartan este vídeo, que se suscriban al canal y por supuesto no duden en hacer cualquier tipo de comentario en la sección de abajo. Como siempre digo en las anteriores entregas de mis vídeos, ¡que viva el Perú, carajo!